Saludos a todos. Vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central para datos agrupados. Vamos a tener una tabla que va a contener el número de horas trabajadas en una semana por 130 trabajadores. Tenemos el intervalo de las horas, ¿verdad? O cómo están agrupadas, 55 horas a 60 horas. Trabajaron 5 empleados. Recuérdense que esta es la frecuencia absoluta. Quiere decir que cuántos trabajadores estuvieron en ese rango de horas, de 55 a 60. Tenemos que fueron 5. Y así nos vamos de 60 a 65, 18 y así, ¿verdad? Bueno, entonces el total de trabajadores son 130. Entonces aquí tenemos la suma que son 130. Nosotros tenemos que obtener la media aritmética o media, ¿sí? Que tiene esta fórmula. Tiene x con una raya o un símbolo arriba, ¿verdad? Igual a la sumatoria de x por la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, pues sí la tenemos. La x la tenemos que obtener. Cuando nosotros tenemos estos datos aquí, que tenemos que hacer una sumatoria de x por f, esta x por f la tenemos que hacer en una columna específica, ¿verdad? Como miran aquí, ¿sí? Esta la tenemos que elaborar. Como no tenemos x, entonces la tenemos que obtener también. Recordemos que la x es la marca de clase, que es el promedio de los límites. El límite, en este caso sería el límite inferior más el límite superior. Y como solo son dos datos, sería límite inferior más límite superior dividido 2. Entonces vamos a obtener el promedio de la primera, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos límite inferior más límite superior dividido 2. Eso nos da 57.5. Este dato pues lo tenemos que colocar aquí, ¿verdad? 57.5. Después hacemos el segundo dato, que sería 60 más 65 dividido 2. Eso nos da 62.5. Y esto lo obtenemos, lo colocamos aquí, 62.5. 62.5. Ay, perdón. Uy. Eso está mal. Aquí estamos. Entonces aquí era 57.5. Y así vamos haciendo los otros, ¿verdad? 65 más 70 dividido 2 nos da 67.5. Aquí obtenemos 72.5. Aquí obtenemos 77.5. Aquí 82.5. Y aquí 87.5. Ya que obtenemos eso, entonces ahora tenemos que hacer
la multiplicación, porque es lo que nos están solicitando en la fórmula que tenemos que sumar, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener que tenemos, eso lo hacemos con una calculadora, ¿verdad? Sería 57.5 por 5. ¿Por qué por 5? Porque nos están diciendo que es la frecuencia. Entonces tenemos que multiplicar el 57.5 por 5, ¿sí? Entonces eso nos da 287.5. Y así multiplicamos todos estos datos. Sería 62.5 por 18. Eso nos da 1125. 1125. 1125. Y vamos a poner esto más pequeño, mejor. Aquí serían 287.5. Aquí serían 1125. Aquí serían 67.5 por 20, serían 1350. 1350. Después serían 3625. 1317.5. 1320 y 35. ¿Sí? Así sería, ¿verdad? 87.5. 350 son aquí, ¿verdad? Sí. 350. 87.5 por 4 son 350. Bueno, entonces tenemos que tener la sumatoria de esto, ¿verdad? Sí. Entonces sumamos todos los datos. Entonces aquí nos daría 9.375. ¿Sí? Entonces tenemos todos los datos ya sumados. $3.625 más 1.317.5 más 1.320 más 350. 9.375. Entonces, esto lo aplicamos aquí o lo pasamos a la fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Dice que la media es igual a la sumatoria de X por F, ¿verdad? A la marca de clase por la frecuencia, que es lo que tenemos en esta casilla. Entonces son 9.375 dividido el total, ¿verdad? Que son 130 porque es dividido n. Entonces aquí tenemos 72.11. Aquí sería horas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces buscamos dónde se ubica en la tabla este valor. Y miramos que ese valor se ubica, sería 72.11, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ese valor se ubica aquí, 72.11. 72.11
No, este valor es es la media, ¿verdad? 72.11. Tendría que estar ubicado aquí, ¿verdad? Sí. Aquí. Bueno, y esa es la media aritmética, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a obtener lo que es la mediana. La mediana, recordemos que es una medida de posición, ¿sí? Se busca la posición. La posición es igual a n dividido 2. N, recuérdense que es 130 datos dividido 2. Entonces aquí obtenemos que es 65. Entonces el 65, ¿dónde lo ubicamos? Este 65 lo tenemos que ubicar en la frecuencia acumulada, ¿sí? Ahí lo tenemos que buscar. Pero nosotros aquí todavía no tenemos la frecuencia acumulada. Entonces tenemos que buscar la frecuencia acumulada. Tenemos que buscar aquí esto, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos 5, es 5, ¿verdad? 5 más 18 son 23. Vamos acumulando la frecuencia, ¿verdad? ¿Sí? 23 más 20 serían 43. 43 más 50, 93. Aquí serían 93. 93 más 17, 110. 110 más 16, 126. 126 más 4 serían 130. Y aquí tenemos el dato igual, ¿verdad? ¿Sí? 130 y 130. Entonces ahora busquemos el 65, que es el que tenemos para la mediana, ¿verdad? ¿Sí? Lo buscamos en la marca, en la frecuencia acumulada. Si ustedes se dan cuenta, en la frecuencia acumulada no tenemos un 65 y tenemos esta. Aquí tenemos 43, pero entonces como no lo encontramos aquí, lo buscamos aquí, en esta otra, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tiene que estar incluido el 65. Entonces, a este intervalo que tenemos aquí se le llama intervalo de la mediana. Este sería intervalo de la mediana. Mediana. De la mediana. Entonces buscamos aquí, ¿verdad? ¿Sí? La fórmula para los datos agrupados de la mediana es esta. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí el límite inferior, ¿sí? Que lo tenemos que buscar donde está el intervalo de la mediana. Que el límite inferior sería para nosotros 70. Recuérdense que aquí tenemos ubicados los límites, ¿verdad? ¿Cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? Entonces, en este caso, el límite inferior sería este, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí sería 70, ¿verdad? Nosotros vamos a tener el límite inferior. Límite inferior va a ser igual a 70. La A, que es esta que está aquí, pues es la amplitud. ¿A qué nos referimos con la amplitud? Recuérdense que la amplitud es lo que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí?
sería el límite superior menos el límite inferior y nos da la amplitud. Tenemos entonces límite igual al límite superior menos límite inferior. Aquí tendríamos 75, que es, nos ubicamos en el intervalo, ¿verdad? 75 menos 70. 75 menos 70 es igual a 5, o sea que la amplitud es 5. Ahora tenemos que buscar, esta pues ya la tenemos, que es la posición, ¿sí? Que la posición es igual a 65. Y tenemos esto, ¿verdad? Cuando tenemos esta F es la frecuencia acumulada, ¿sí? Y este I es donde está el intervalo, ¿sí? ¿Sí? El intervalo lo tenemos en el 70, de 70 a 75, ¿verdad? ¿Sí? Pero nos está diciendo que busquemos en la frecuencia I menos 1, o sea que es la anterior. O sea que tenemos que buscar aquí en esta, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que buscar sería 43. Tenemos que buscar en esta, ¿sí? En la frecuencia acumulada anterior, ¿sí? O sea, esa es para nosotros F I menos 1. Entonces, eso ya lo coloco yo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para mí es F sub I menos 1 es igual a 43. Y ahora tengo este otro dato, F sub I. Ese F sub I es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia en el rango donde yo estoy, ¿sí? Para mí la frecuencia va a ser esta sub I. Entonces es 50, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la frecuencia. Entonces yo voy a tener aquí que F sub I va a ser igual a 50. Ahora solo tengo que colocar los datos, ¿sí? Entonces yo tengo aquí que esto va a ser límite inferior es 70, ¿verdad? ¿Sí? Más n sub 2 es la posición, que en la posición tengo que es 65, ¿sí? Menos la frecuencia acumulada y sub I menos 1, que sería 43, ¿sí? Dividido la frecuencia sub I, o sea, en el intervalo donde encontré la posición, ¿sí? O sea, en en el intervalo de la mediana, ¿sí? Aquí es donde yo tengo que ubicar todos los datos. Aquí tengo que ubicar yo esos datos que me están solicitando, ¿sí? Ese es el intervalo donde yo tengo que buscar todos mis datos. Entonces aquí tengo ya esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este es la frecuencia es 50, ¿verdad? Yo ya tengo ese valor aquí. Entonces ahora lo multiplico también por la amplitud, que la amplitud es 5, ¿verdad? ¿Sí? Por 5. Bueno, entonces aquí vamos a tener 70 más, esta sería la mediana, voy a tener 65 menos 43
que son 22 dividido 50 por 5. Esto es igual a 70 más 22 dividido 50, lo hacemos con la calculadora, ¿verdad? Sería 22 dividido 50 da 0.44 por la amplitud. O sea que esto es igual a M es igual a 70 más 0.44 por 5 son 2.2. Entonces ahora sumamos 70 más 2.2 es 72.2. O sea que esa es la mediana. Entonces esa es la mediana. Y así obtenemos la mediana. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí. La media va a ser igual a 72.11 horas, ¿verdad? ¿Sí? La mediana va a ser igual a 72.2, ¿verdad? ¿Sí? Y la moda es lo que vamos a encontrar. Entonces, para la moda, la frecuencia, recuérdense que la moda es la frecuencia que más se repite, ¿sí? Entonces, es como para ubicarla, ¿verdad? ¿Sí? La frecuencia que más se repite, nosotros tenemos que es el 50, ¿sí? Es el 50 la frecuencia que más se repite. Entonces, nos ubicamos también en este intervalo. Pero ya no va a ser un intervalo de la media, sino que va a ser el intervalo. Este va a ser también el intervalo de la moda. Intervalo modal. Intervalo modal, ¿sí? Entonces, es el mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora nosotros tenemos esta fórmula para encontrar la moda, ¿sí? Tenemos el límite inferior que dijimos que era 70, porque en el intervalo modal tenemos los mismos rangos, ¿sí? Entonces el límite inferior es 70, ¿sí? El límite inferior es 70. La amplitud, pues la podemos colocar al final o aquí. Recuérdense que es conmutativa, entonces no importa si la ponemos al final o al principio. Lo importante es que multiplique, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí la amplitud dijimos que era 5. Y ahora aquí tenemos esto, ¿verdad? ¿Sí? F, que para nosotros F sería, es la posición donde está, que es, F es 50. F sub I menos 1 dijimos que era, en este caso va a ser 40, sería 20, ¿verdad? Porque todo es con F. Aquí es F, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tendríamos el 20. Entonces aquí tendríamos que colocar que F sub I es 20, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora después tenemos aquí lo mismo, ¿verdad? F sub I es 50, F sub I menos 1 es 20. Aquí también F sub I es 50. Y ahora tenemos que obtener F sub I más
1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería f sub i más 1. Tenemos que buscarlo en f sub i más 1. Entonces aquí tenemos que, tenemos que es, 110 era aquí, ¿verdad? Es f sub i más 1. Entonces aquí sería 17. ¿Sí? Bueno, entonces aquí es 17. 17. Ahora tenemos que buscar, tenemos que encontrar la fórmula, ¿verdad? Entonces sería esta, límite inferior sería 70 más la amplitud que va a multiplicar. Tenemos f sub i, f sub i, que sería f sub i, tenemos que es 50 menos f sub i menos 1, que son 20, dividido f sub i, que es 50 menos f sub i menos 1, que son 20, más f sub i, que son 50, menos f sub i más 1, ¿verdad? ¿Sí? Que son 17. ¿Sí? Entonces ahora ya tenemos aquí los datos de la fórmula. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar 70 es el dato que se tiene que sumar de último, más 5 por, ¿verdad? ¿Sí? 50 menos 20 son 30. Aquí también son 30, más 50 menos 17 son 33. ¿Sí? Vamos a ver, 70 más 5 por 30. Aquí serían 30 dividido 63. Y ahora aquí sería m serían 70 más 5 por, aquí sería 30 dividido 63. Sería 30 dividido 63, que nos da 0.476, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí sería m más, aquí sería por 5, ¿verdad? ¿Sí? Sería 2.38. ¿Sí? Quiere decir que la moda es igual a 72.38. Entonces es 72.38. Entonces es 72.38. Entonces aquí ya encontramos la media, la mediana y la moda para una tabla de datos agrupados. Y se tiene las fórmulas, las pueden encontrar ustedes en el documento que está en la guía, ¿verdad? ¿Sí? Ahí están las fórmulas, la teoría que la vimos anteriormente en los datos simples, las tablas de datos simples. Aquí tenemos datos agrupados en intervalos y tenemos las fórmulas. ¿Sí? Y la tarea pues que tienen que realizar es solo de contestar algunas preguntas de acuerdo a los datos que se les
que se les dan ahí, ¿verdad? De acuerdo a las tablas y todo lo que ustedes, las tablas, una tabla y en el otro serían algunas gráficas, ¿verdad? Pero pueden obtener los datos ya que están ahí los datos agrupados. Entonces, de esa forma pueden ir sacando ustedes los datos para obtener las medidas de tendencia central. Bueno, eso sería todo. Gracias.